la responsabilidad es de Alfonso. No tiene derecho a fallar. No puede fallarle al pueblo de Sonora. Vamos a estar a mediados de noviembre en Cananea. Hicimos ese compromiso. Se está elaborando un programa integral para Cananea que comprende lo del río Sonora, tiene que ver con la cuestión laboral, con programas de bienestar. Es un programa integral. Va a estar todo el gabinete del gobierno federal en Cananea. Yo voy a estar el día 9 en Nueva York y regresando, puede ser el 10, vamos a estar en Cananea. Estamos viendo nada más la logística. Voy a estar en Cananea y es probable que esté de nuevo en Temacapulín para lo de la presa de Zapotillo y en Colima. Voy a hacer una gira regresando de Estados Unidos. Entonces, el compromiso que tenemos es estar ahí en Cananea y ahí se va a hacer la exposición del plan que tiene que ver con la contaminación del río y las acciones de remediación, es decir, que se va a llevar a cabo, ¿sí?, para limpiar el río de los contaminantes y cómo se va a atender a la gente afectada. Todo eso se va a tratar. La coordinadora de este plan es precisamente Luisa María, alcalde. Presidente, ¿nos pudiera adelantar un poco sobre este tema de la salud en los habitantes, si se van a tomar muestras de sangre hoy en las cosechas? Es algo que le interesa mucho a la gente de allá. Yo prefiero que esperemos para que se tenga un buen informe, ¿sí?, sobre lo que se va a llevar a cabo. Bueno, yo creo que ya la gente de Sonora sabe, ¿no?, bastante sobre este tema. El pueblo de Sonora es un pueblo muy politizado. De ahí son los revolucionarios más destacados del norte de nuestro país, presidentes de la República, destacadísimos, y sobre todo la gente está muy despierta, muy consciente, ya saben, y fue lo mismo, engaños y engaños, hasta que la gente dijo basta. Y yo felicito al pueblo de Sonora porque ahora decidieron cambiar, porque era PRI o PAN, y al final resultaron ser lo mismo. En mi experiencia, cuando la elección del 2006 fue uno de los estados donde hubo más fraude. Era gobernador Burs y ayudó la maestra Elvester, como lo hicieron en Nuevo León, que era gobernador Natividad González Parás, casillas donde habían 300 ciudadanos, las llenaron con 600 votos. Hay pruebas de eso. Se robaron la elección presidencial de 2006. Intervinieron todos ellos, Burs, la maestra Elvester, el gobernador que está ahora preso, Hernández de Tamaulipas, Natividad González Parás, todos se unieron, PRI y PAN, en el 2006. Y el PRI le ayudó al PAN en el fraude. Y en el 12 se volvieron a unir, nada más que el PAN le ayudó al PRI. Esto es de dominio público. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la guardería ABC, se presentó el asunto justo
en la víspera de una elección en Sonora. Manipularon el caso como sopilotes, traficaron con el dolor de las madres, de los padres, de los niños. Y así influyeron para que ganara el PAN. El PAN, la gobernatura, con lo de ABC. Ahí llega Guillermo Padres a la gobernatura. Sí, exactamente. Sí. Yo iba allá, lo digo, entiendo bien a las madres, a los padres. No querían hablar conmigo. Yo era opositor. Porque encima de todo su dolor, los manipularon. Y así fue esa elección. Allí empezó, con la idea de que se iban a dar los cambios. Y luego viene lo que ya conocemos: la compra de ranchos, los caballos pura sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya, como dicen, bueno, lo bueno es que el pueblo de Sonora dijo basta, ya dejó de ser manipulado. Todavía ahora, en esta elección pasada, fueron allá todos a Sonora. Fue Claudio X González, fue el dirigente del PAN, el dirigente del PRI, el dirigente del PRD. Fueron todos allá, antes, juntos. Bueno, un hermano de Bush declinó para apoyar la Alianza Conservadora, pensando que con eso iban a ganar. Entonces, lo que me da mucho gusto es la actitud del pueblo de Sonora. Ahora, la responsabilidad es de Alfonso. No tiene derecho a fallar. No puede fallarle al pueblo de Sonora, porque la gente se ha portado a la altura de las circunstancias. Entonces ya lo de los exgobernadores ya es otro asunto, ya es una etapa nueva, la que se inaugura, se inicia, ¿no?, en Sonora, y hay que aprovecharla y no caer en los mismos vicios, los mismos errores. Y nosotros vamos a ayudar mucho al pueblo. El plan de justicia yaqui tiene que realizarse, ayudar a los yaquis, que además es una reivindicación histórica, es hacer justicia a una de las culturas más reprimidas en la historia de México. Es uno de los pasajes de la historia más tristes, lo que le hicieron a los yaquis. Y lo mismo Cananea, por lo que significa. Ahí comenzó el movimiento revolucionario, en 1906. Ahora, ahí vamos a apoyar a toda la población de Cananea, de toda esa región, lo estamos haciendo, y también a Obregón y a Hermosillo y a las ciudades fronterizas y a los que viven en la sierra. Ahí hay un ejemplo a seguir, a un gobernador honesto, Samuel Ocaña. Es algo excepcional. Fue gobernador de Sonora, no robó, muy distinto a otros, o sea, muy distinto. Terminó como gobernador y se regresó a su pueblo, a un municipio, no recuerdo ahora el nombre, he estado ahí, en el pueblo del doctor. Sí. Y se quedó a vivir ahí, con humildad, y luego lo eligen presidente municipal.
de su pueblo, allá en la sierra, y fue presidente municipal. Y allá está, y le deseo que siga viviendo feliz. Ese es un ejemplo a seguir. Doctor Ocaña. Samuel, ¿verdad? Samuel, sí. Ocaña. A ver, en otro estado que yo conozca, gobernadores así, exgobernadores, los debe de haber, pero muy raros. Ahí lo dejamos de tarea. Presidente, en este caso, pues usted sabe que en la política sí, son exgobernadores, pero bueno, ya está otra vez en la plaza pública, digamos, el exgobernador Padres. ¿Esta historia que narró allá en Sonora, en una entrevista, es para manipular al pueblo de Sonora? Ya no se deja la gente, ya no funciona. Esa es la desesperación que tienen ahora los dueños de los medios de información, no todos, porque antes era lo que decía Lucas Alamán a mediados del siglo XIX. Decía que le decía a Santana, véngase, después de que Santana había entregado más de la mitad del territorio nacional y se había trasladado al exilio a Colombia. Los conservadores lo vuelven a traer. Y en una carta le decía, véngase, que nosotros manejamos aquí la opinión general, se llamaba entonces, lo que luego se conoció como opinión pública. Le decía Lucas Alamán, venga, no tenga problema, no va a tener problema, porque nosotros manejamos los periódicos de la capital y de los principales estados de la República. Esto en 1853, 54. Y regresó Santana y fue un desastre mayor, porque vendió todavía otra parte del territorio nacional, la Mesilla, 10 millones de pesos, y los derrochó. Pero antes, bueno, estamos hablando de mucho tiempo antes de la máxima de Goebbels, de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, y eso se mantuvo durante mucho tiempo, un control que se ejercía por los medios de información. Pero eso ya es de los grandes e importantes cambios que han habido en los últimos tiempos. Por eso hablo yo de las redes sociales. La contribución fue importante, porque ya la gente tiene otra forma de enterarse. Antes era un periódico o dos, en Hermosillo o en cualquier ciudad, 1, 2, 3 estaciones de radio, los programas de noticias de la mañana bien controlados, mediodía, en la tarde, a nivel nacional lo mismo, las televisoras, en la mañana, en mediodía, en la tarde. Y mucha gente decía, es que ya lo dijeron en la radio, ya lo vimos en la televisión. Entonces, todo eso, por eso era el cuarto poder, todo eso ya está siendo cuestionado, ya la gente tiene información de varias fuentes, puede con el teléfono informarse y hay polémicas, ya no es solo un mensaje, sino hay una auténtica comunicación, son mensajes de ida y vuelta. Entonces basta ver las redes sociales, cómo se agarran. Eso antes no se veía. Nosotros nos tenían completamente cercados. Ya he hablado aquí de cómo, esto que acabo de comentar de Guanajuato, pero a nivel nacional, hasta los programas de radio de más avanzada, de información más avanzada, más progresistas, más libertarios, me daban oportunidad una vez cada 6 meses. Y no era fácil, era que si en entrevista me ponchaban,
que aguantara. Y ahí íbamos. Entonces, para que la conductora o el conductor no apareciera de que estaba del lado de nosotros y fingiera de que era independiente, tenía que hacernos las preguntas más duras y fuertes. Y les comentaba yo que me da mucha risa y se lo voy a agradecer siempre, y por eso lo recuerdo con afecto, al licenciado Sabludowski, que después de estar en Televisa, ¿no?, con una postura muy ortodoxa, cambia y actúa con más libertad. Y como era buen periodista, tenía pues un gran conocimiento de la política, de los asuntos públicos, y tuvo una muy buena época en la radio antes de fallecer. En ese tiempo era de los pocos que nos daba espacio, pero era tan fuerte la censura que lo que hacía era abrirme el micrófono, no me hacía una sola pregunta y nada más empezaba advirtiendo: usted nos llamó, ¿verdad, licenciado? O sea, dando a entender de que no era una entrevista, que no me había buscado para entrevistarme, sino que yo había llamado. ¿En qué podemos servir? Pues queremos, licenciado, dar a conocer de que va a haber una movilización porque no estamos de acuerdo con la privatización del petróleo. Sí, licenciado, usted puede expresar lo que quiera, lo que considere. Y agarraba y hablar. Yo pues no hablo de corrido, pero ahí sí. Aprovechar porque es un meeting. Imagínense en aquel entonces ir pueblo por pueblo a reunirme con 20, con 30, con 40 personas, a tener un micrófono de radio. ¿Cuántos? 100,000. Un gran meeting. Era una oportunidad extraordinaria. Y ya cuando hablaba 10 minutos sin parar, no me interrumpía, no me hacía ninguna pregunta. Pues eso es, licenciado, lo que yo quería expresar, invitar a la gente. Nos vamos a congregar en el Zócalo de la Ciudad de México. Ojalá y todos participen. Muy bien, licenciado. ¿No tiene nada más que decir? No, licenciado, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. De 2.500, 2.600 pesos para regularizar los vehículos. Se tiene que hacer un registro porque el propósito es que se tenga un control sobre estos vehículos que se usan a veces para cometer ilícitos. Y se va a destinar ese dinero, se le va a quedar, aunque es un ingreso federal, se le va a devolver a los estados y a los municipios para tapar baches. Hay a quienes no les gusta esto, se han molestado, pero la gente más necesitada sí lo ve bien, porque hay quienes son muy afectados, los sobornan, los paran, les quitan dinero. Entonces, ya con esto, al estar regularizados los carros, ya no hay estas mordidas, ya no hay estos sobornos. Además, el carro les sirve para ir a su trabajo, para llevar a los hijos a la escuela. Y hay quienes no pueden comprar un carro en una agencia, no pueden, no les alcanza. Entonces, es la posibilidad de que puedan tener un vehículo. ¿Puedan ingresar después de esto? Después se va a regularizar hasta la publicación del decreto. Pues no se permite para que ya solo sean los que ya han ingresado y se regularice.